En el mes de marzo del año 2011 se inició el proceso que llevaría a un acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En ese momento se llevó a cabo la primera reunión exploratoria cerca de la frontera con Venezuela. Esta etapa del proceso duró cerca de año y medio y su resultado fue la instalación de los diálogos en la ciudad de Oslo, Noruega, en agosto de 2012. En esta reunión se acordó una agenda para los diálogos con la que se dio inicio formal a las conversaciones directas, con el fin de alcanzar un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera. Esta agenda incluyó los temas que se abordarían durante el proceso de conversaciones, el cual ha estado permanentemente acompañado por los gobiernos de Venezuela y Chile, así como de Cuba y Noruega, estos dos últimos en calidad de garantes. Los puntos incluidos en la agenda son: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Además, en la agenda se especificaron 10 reglas de funcionamiento, en la que se incluía una en especial. Las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Desde entonces se desarrollaron los diálogos de La Habana. Se discutieron varios puntos de la agenda e incluso se llegó a acuerdos parciales en temas como la política de desarrollo agrario, drogas ilícitas y mecanismos de refrendación del acuerdo final. En agosto de 2014 llegó a La Habana el primero de 5 grupos de víctimas del conflicto, las cuales representaban un universo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte no solo de la guerrilla, sino de los distintos actores que han hecho parte activa del conflicto colombiano. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2014, el gobierno colombiano suspendió los diálogos, luego de que el grupo insurgente secuestrara al general Rubén Darío Alzate y a sus 2 acompañantes en el departamento del Chocó. El general y sus acompañantes fueron liberados el 30 de noviembre y los diálogos, luego de la peor crisis en más de 2 años, fueron reanudados el 16 de diciembre y un día después fue anunciado el cese al fuego unilateral e indefinido por parte de las FARC, el cual fue levantado el 22 de marzo de 2015. Luego de que en febrero de 2015 las FARC anunciaran que no reclutarían más menores de 17 años en sus filas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, anunció que su país mandaría un enviado especial al proceso de paz. El 27 de febrero del mismo año, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, visitó el proceso de paz. Durante 2 días, mantuvo reuniones de forma separada y conjunta con ambas partes. Poco a poco, el conflicto y las acciones bélicas fueron tomando nuevamente fuerza. Se hicieron varios llamados de los países garantes y acompañantes para desescalar las acciones armadas. Y el 21 de junio, las FARC causaron un daño ecológico sin precedentes, luego de volar el oleoducto trasandino, generando el derrame de 410.000 galones de crudo, poniendo nuevamente en la cuerda floja el desarrollo de las conversaciones. Pero el pasado 23 de septiembre se dio un anuncio trascendental. Se confirmó que se había llegado a un acuerdo respecto al punto de justicia transicional y que la paz se firmaría de forma definitiva en un plazo no mayor a 6 meses. Restará que se defina cómo serán los mecanismos de reparación, de qué forma las FARC depondrán las armas y cómo se garantizará su seguridad, y que se determine cuál será la forma en que se implementará la paz en el marco de la Constitución colombiana, cómo se refrendará y qué mecanismos de verificación se pondrán en práctica. Hoy, en Elementos de Juicio, analizaremos el alcance de este último anuncio y sus implicaciones en el futuro de Colombia. A mí me parece que la fecha del 23 de septiembre de 2015 es histórica para Colombia.
Independientemente de los alcances y del contenido del acuerdo que se firmó entre el Gobierno Nacional y las FARC dentro del proceso de paz o como culminación o terminación de ese proceso que se inició hace 3 años, es algo trascendental por varios motivos. En primer lugar, porque ya se fijó una fecha para el acuerdo final. El acuerdo final se firmará, este fue apenas sobre la paz, el final se firmará dentro de 6 meses, el 13 de marzo de 2016. En ese momento llegaremos a la finalización del conflicto y de ahí en adelante habrá que dictar una serie de normas constitucionales o legales que desarrollen el acuerdo. Ahora bien, en este momento lo importante es que uno de los obstáculos mayores con los que se encontraba la organización estatal y con los que se encontraba la sociedad colombiana con miras a la paz, se ha superado. ¿En qué consiste el obstáculo? Pues en que comenzaron diciendo los miembros de las FARC que no querían pagar ni un solo día de cárcel, que no querían responder por sus crímenes, que no reconocían la existencia de secuestros. ¿Y qué es lo que se firma el día 23 de septiembre de 2015? Un acuerdo en cuya virtud hay un reconocimiento de que sí hubo crímenes, de que es necesario llegar a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición de los hechos punibles. Además, es muy claro que no hay impunidad, que esa impunidad de la que tanto se ha hablado en los últimos años en cuanto a este proceso de paz, sencillamente no existe. ¿Y por qué no hay impunidad? Primero, porque se constituye un tribunal, porque se establece una jurisdicción especial para la paz, porque habrá procesos, porque habrá personas condenadas, unas, aquellas que reconozcan que cometieron los crímenes y que se acojan a la administración de justicia, esas personas pagarán una pena que fluctúa entre 5 y 8 años. Y aquellas que no se acojan, que no reconozcan sus crímenes, que no accedan a responderle voluntariamente a la administración de justicia, serán procesadas, se adelantará un juicio contradictorio y esas personas serán sancionadas con una pena que puede llegar hasta los 20 años. Evidentemente, solo si son encontradas responsables de los crímenes que se les imputen. Pero de otro lado, hay una expresión clarísima en el acuerdo, en el sentido de que no serán amnistiables ni los crímenes de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra cometidos en forma sistemática, ni el genocidio, ni la violación sexual, ni las desapariciones forzadas, ni el desplazamiento forzado, ni aquellas conductas que se conocen como falsos positivos o crímenes cometidos inclusive por miembros de la fuerza pública, porque hay que apuntar también que este acuerdo cobija tanto a los miembros de las FARC-EP como a quienes hayan participado en el conflicto del otro lado, a quienes sean responsables también de crímenes perteneciendo como agentes del Estado a la organización estatal o que sean integrantes de los cuerpos armados. También si cometieron delitos, pues tienen que ser sancionados, pero se les da un tratamiento similar al que se da a los miembros de la guerrilla que se van a desmovilizar. En fin, tenemos un conjunto de elementos que nos hacen pensar en que las partes discutieron a fondo los aspectos jurídicos, respetando el derecho interno y respetando el derecho internacional, para que no se plasme la impunidad, pero que haya una amnistía para delitos propiamente políticos o los delitos conexos con los políticos. En materia de conexidad hay alguna reserva, que tenemos algunos, en cuanto a delitos como el narcotráfico. Yo francamente no estaría muy de acuerdo en que el narcotráfico sea considerado delito conexo, pero eso lo habrá de decidir el legislador, porque tendrá que establecer clarísimamente la vinculación
que hay entre ese delito y los delitos políticos de rebelión, de sedición o de asonada. Pero en suma, debo manifestar que para el país es una magnífica noticia que se haya llegado a ese acuerdo y que tengamos dentro de 6 meses, ojalá así sea, el acuerdo final de la paz, que habrá de ser desarrollado en normas jurídicas que se aprueben de conformidad con lo que el acto legislativo que ya cursa en el Congreso lo disponga. Yo creo que desde la academia podemos hacer mucho. En primer lugar, hacer un estudio a fondo, tanto del acuerdo relativo a la justicia como respecto de los otros acuerdos, por ejemplo en materia del campo colombiano o por ejemplo en el terreno de la erradicación del narcotráfico, porque también hay en ese sentido un acuerdo, un convenio que firmaron las partes. Y de la misma manera tenemos que examinar el proyecto de acto legislativo que se ha presentado a consideración del Congreso para los desarrollos que tendrá el Ejecutivo, el Legislativo por su parte y la Comisión Legislativa Especial, a ver si de todas maneras se va a fundar para que veamos qué reformas constitucionales se requieren, qué reformas legales son importantes, cómo puede cada una de las ramas del poder público contribuir desde su punto de vista a la finalización real y efectiva de los acuerdos. Y creo que también, desde una perspectiva política, en el buen sentido, los académicos podemos decir, hombre, realmente hemos llegado a un momento de cristalización seria y objetiva de la paz. Con un apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo jefe de las FARC, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, el pasado 23 de septiembre se anunció el que sería el paso más importante tras casi 3 años de negociaciones formales. En un comunicado conjunto firmado por los jefes de las delegaciones colombiana y de las FARC, los países garantes del proceso de paz dieron a conocer el trascendental acuerdo sobre justicia transicional. En este acuerdo, el gobierno otorgará la amnistía más amplia posible para los delitos políticos, pero dejará fuera de esa medida los crímenes que la legislación nacional tipifique como de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra. Según el acuerdo, los combatientes recibirán penas entre 5 y 8 años, con la posibilidad de que en algunos casos los mismos se paguen a través de acciones sociales u otras penas alternativas. Se creará una jurisdicción especial de la paz para investigar y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto, que contaría con salas de justicia y un tribunal. Adicionalmente, se dio a conocer que el acuerdo final se firmará a más tardar el próximo 23 de marzo, y que 60 días después se iniciará el proceso de desarme de la guerrilla. Bueno, lo cierto es que todavía no ha habido una concreción de cómo se va a manejar el tema de la tipificación, por así decirlo, de las conductas que pudieran merecer sanción penal por las reglas ordinarias del derecho penal o aquellos que pudieran estar cubiertos por lo que se denomina genéricamente justicia transicional. La justicia transicional, como bien sabemos, es el único mecanismo que hemos conocido hasta ahora práctico para resolver esos problemas judiciales cuando hay una transición, de allí viene su nombre, de dictaduras a democracias o transición de conflicto a paz, ¿no? Eso último es lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces, si es una justicia transicional que implique sanciones para delitos de lesa humanidad, delitos en general de competencia de la Corte Penal Internacional, nosotros pudiéramos equiparar esta situación a la que ocurrió con las estructuras paramilitares criminales, ¿no? Donde se admitió que debían responder, pero lo transicional consistió en que las penas máximas a que se harían acreedores serían 8 años de prisión.
cuando normalmente hubieran podido merecer hasta 60 años. Entonces eso mismo pienso que puede aplicarse acá cuando se trata de precisar sobre qué conductas se van a hacer las imputaciones, se van a hacer los procesamientos. Por supuesto que si las instancias internacionales, la Corte Penal Internacional, ha dicho que se respetan las decisiones que se tomen internamente en cada país y se trata de una justicia complementaria cuando hay impunidad o cuando no se investigan adecuadamente los delitos y las sanciones no corresponden a las realidades, no hay proporcionalidad y cosas por el estilo, pues uno podría decir que sí, que se corre el riesgo de que estas personas sean procesadas después por la Corte Penal Internacional. Pero, repito, si va a haber justicia transicional, va a haber procesamientos, y si va a haber procesamientos, va a haber imposición de penas. Entonces no podemos hablar de que vaya a haber impunidad y en consecuencia intervenga la Corte Penal Internacional. Bueno, si los delitos que se le atribuyen a agentes del Estado, es decir, a la fuerza pública, son delitos cometidos en el contexto ese o en el entorno ese del conflicto, pudieran merecer tranquilamente los beneficios que trae esa justicia transicional. El problema sería cuando se han cometido delitos bajo el pretexto de estar combatiendo a los insurgentes, se han incurrido en otra clase de delitos, como por ejemplo lo que se suele conocer en los medios de comunicación como falsos positivos, que esos son actos criminales completamente marginados de eso. Esa es delincuencia o criminalidad común y corriente, al límite tal que el propio ejército la rechaza porque va contra el honor militar. Pero cuando ha habido, por ejemplo, excesos de fuerza, ha habido, por ejemplo, desaparición forzada allá en combate y cosas por el estilo, no veo ningún problema para que no se les apliquen los mismos instrumentos de justicia transicional. Bueno, lo que pasa es que la justicia transicional se monta principalmente sobre los postulados de verdad, justicia y reparación. Y la verdad no es para tener libros de historia en el futuro, escribirlos, sino solamente y principalmente para que eso no se vuelva a repetir. Garantía de no repetición a través del establecimiento de la verdad. Entonces, un tribunal de estos va a partir de la base, supongo que sea lo mismo que ocurrió con Justicia y Paz, de que las personas van a decir la verdad. Y si van a decir la verdad, necesariamente van a ser penados, sancionados penalmente, con los correctivos que se determinen, desde pues, penas alternativas o cualquier otro mecanismo correctivo del Estado. Pero dejando eso sí en claro que cuando se habla de justicia transicional se parte de la base de que va a haber sentencias, procesamientos y sentencias. No va a ser un tribunal para la impunidad, para absolver a quienes de hecho están hoy absueltos o mejor, no están condenados, ¿no? Es para eso, para procesar e imponer las sanciones que se convengan finalmente. Bueno, lo que pasa es que estos acuerdos de paz desmovilizarán la estructura, llamémosla, no la llamemos estructura criminal, la estructura rebelde, ¿no? Insurgente. Entonces esa estructura pues ya no tendrá esas jerarquizaciones ni tendrá esas posibilidades de ordenarle cosas al inferior jerárquico, ¿no? Eso desaparecerá como tal. Sí, habrá gente que se margine de esos procedimientos porque ya se acostumbró, por ejemplo, a recibir grandes sumas de dinero por narcotráfico o por secuestro, por algo de eso, por el estilo, y que decida continuar su actividad delincuencial como delincuentes comunes y corrientes, como las bandas estas criminales emergentes. En ese caso el Estado tiene que seguir luchando contra ellas y para eso está la fuerza pública. Por eso la fuerza pública nunca puede disminuir ni eliminarse, mucho menos, ¿no?, cuando hay estos acuerdos de paz. Al contrario, hay que fortalecerla, pero en otro ámbito, ya para cumplir un rol diferente. Primero que todo, pues hay que tener en cuenta que definitivamente sí es una voz de esperanza para el país. Es decir, el conflicto armado que tiene Colombia es un conflicto de uno de los conflictos de mayor envergadura que ha tenido Latinoamérica en toda su historia. Es decir, ni siquiera en países que han tenido guerrillas en ese mismo contexto ideológico han sido conflictos que no han durado, no han tenido esa duración
tan amplia como la ha tenido el conflicto entre las guerrillas colombianas y el Estado. Y pues digamos que, es decir, también hay que tener en cuenta que si bien hay puntos que la oposición, sobre todo el contexto ideológico del uribismo, recalca como negativos, pues es decir, Colombia ya por fin tiene una luz de esperanza respecto a la guerra. Son 50 años de desangramiento totalmente en que han muerto gente inocente, han muerto policías, han muerto militares, han muerto guerrilleros, porque es decir, un muerto de la policía o del ejército no se diferencia de un muerto de la guerrilla. Y digamos que también es decir, es una cuestión que más allá de cualquier tipo de divergencia ideológica, cualquier tipo de diferencia que haya entre el gobierno, cualquier tipo de diferencia política, sea por intereses particulares o por intereses generales, es decir, el país debe unirse en pos de lograr esa paz. Que si bien la paz completa no se va a lograr en el país, hay que hacer muchas cosas, todavía sigue un problema social muy profundo en el país, que fue principalmente las causas del conflicto. Ya es un gran paso para acabar con toda la guerra. Es decir, no se puede pretender que en pleno siglo XXI todavía sigamos en conflictos que se veían en la Guerra Fría. Y hay que tener en cuenta aún más que la paz debe ser algo que se debe, es decir, uno de los fines que debe tener el Estado, que debe tener no solo el Estado colombiano, sino en el mundo en general. Porque la guerra puede que muchos digan que es inherente al ser humano, que muchos digan que es inherente a la sociedad humana, pero siempre tiene que haber una forma de que la guerra se autoelimine, por decirlo así, pero negociando las cosas, no acabar guerra con guerra y como decir el fuego se acaba con fuego. Simplemente hay que procurar que la paz se logre en el país y se logre una paz no solo con las FARC o con el ELN, sino que se logre una paz social entre todos, que no haya una desigualdad tan grande, que no exista la politiquería, que las personas puedan participar efectivamente en democracia y que no haya, digamos, es decir, que no se repita la misma historia de hace 50, 60 años, que por el hecho de que el Estado se volvió hermético con las dinastías en el Congreso, en la presidencia, cualquier alto cargo en la política, no se puede repetir la historia. Es decir, se tiene que ir en pos de que la gente pueda conocer más sobre el Estado, conocer más sobre su país y conocer más sobre sus derechos para que la historia con la guerrilla no se repita. No es solo el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo, que ojalá el 23 de marzo se haya firmado completamente la paz, sino que haya también pensar a futuro que no se repita el mismo contexto, es decir, que no existan las mismas semillas de problemas que originaron un conflicto armado como este. Entonces digamos que en mi opinión personal, yo creo que este ha sido uno de los acuerdos más importantes que ha habido en el país. A veces uno de los acuerdos más importantes, es decir, ni siquiera los acuerdos, a mi parecer personal, con el M-19 fueron tan trascendentales como los acuerdos que posiblemente se logren con la guerrilla. Y sobre todo este acuerdo que se acabó de lograr sobre la justicia transicional, que era ese punto tan clave en el proceso de paz. Si bien este anuncio ha sido trascendental y tal vez el más importante en este proceso de diálogos en La Habana, vale la pena resaltar que el conflicto aún no ha terminado y que nada está acordado hasta que todo esté acordado. El camino que queda, incluso luego de firmar el acuerdo el próximo 23 de marzo, es muy largo. Y ahora los colombianos también debemos hacer parte activa para encontrar una verdadera paz en Colombia. Realmente lo que se está buscando no es terminar el conflicto, sino llegar a un acuerdo acerca de cómo manejar los conflictos. Yo nunca hablaré de posconflicto, sino de postacuerdo. El país lo que se tiene que preparar es para ese postacuerdo.
Pero yo tengo que manifestar al lado de ello que estoy inmensamente feliz y optimista, porque ayer se logró un acuerdo razonable sobre el tema más delicado de este acuerdo, que era precisamente lo de la justicia. ¿Por qué estoy feliz? Porque se logró justicia sin impunidad. Creo que el acuerdo de ayer es mucho mejor que el que se firmó en San José del Ralito. Creo que había mucha más impunidad en el proceso que se adelantó con los paramilitares que el que se ha realizado con la guerrilla. Yo, que nunca he militado ni me he acercado a las huestes del doctor Uribe, siempre respaldé el derecho que él tenía de negociar con la insurgencia de derecha. Lo que no entiendo es ahora por qué esa extrema derecha irracional de Colombia quiere oponerse a un proceso con la insurgencia de la izquierda, que desde luego va a conducir a menos impunidad de la que condujo el proceso de la derecha. Aquí puede haber sanciones hasta de 20 años, allá las máximas eran 8 años, que son penas de privación de la libertad en condiciones diferentes. Lo mismo ocurrió en San José del Ralito, porque las personas no estaban recluidas en cárceles comunes, sino en situaciones incluso exageradamente cómodas y totalmente abiertas incluso hacia el exterior. Creo que los negociadores del gobierno trataron de sostener muchas de las tesis que el propio senador Uribe había señalado, y es que haya precisamente concentración de la guerrilla y que haya una vigilancia. Eso es lo que se va a hacer a partir de la privación de la libertad en condiciones especiales. Yo puedo decir que nunca antes en mi vida había estado tan feliz sobre la suerte del país como con la noticia de ayer. Ojalá el presidente Uribe y el procurador estén también celebrando si realmente tienen sentido de la nacionalidad y lo sobreponen a sus intereses personales. Yo, que no soy creyente, le pido a los colombianos que seamos más cristianos, que pensemos en el olvido, en el afecto, en la fraternidad, y desde luego siempre poniendo por delante la verdad y poniendo también por delante, como se ha señalado en La Habana, los intereses, los derechos de las víctimas. Y tenemos todos, sobre todo a partir de la academia, todos tenemos que emprender un proceso educativo. Hay que ambientar, hay que hacer mucha pedagogía sobre la paz. Y yo creo que todos son posibles de ser convencidos, porque hay un acuerdo razonable. Si uno le pone racionalidad a las cosas, estoy seguro de que podemos convencer a muchas de esas personas escépticas. Yo todavía creo, porque creo que todo el mundo es reeducable, que el propio presidente Uribe y el procurador pueden tener elementos de racionalidad y que vamos a ser capaces de convencerlos de que la paz es la única alternativa razonable que le queda a este país, y que lo que se logró ayer es mucho mejor que seguir matándonos como lo hemos hecho en los últimos casi 70 años. Yo no creo que la guerra, que la violencia sea inevitable. Los colombianos vamos a ser capaces de vivir en paz, pero no solamente porque firmemos un acuerdo, sino porque hagamos justicia social. Lo que va a iniciarse el 23 de marzo es un proceso muy largo, que va a incluir construir una Colombia mucho más justa. Y por eso son tan importantes los otros puntos que se habían acordado. El problema de las tierras es un problema que ha militado ahí siempre en la violencia colombiana. Tenemos que definitivamente construir un país más justo para que podamos vivir en paz. Además, eso no se me ocurre a mí, eso lo ha dicho también el Papa, que ha dicho que la paz no es más que otro nombre para la justicia social. Desde el anuncio del pasado 23 de septiembre, todos los colombianos escuchamos acerca de la justicia transicional, pero probablemente no tenemos claro cuál es su significado y en qué momentos es aplicable. La justicia transicional es un sistema especial de justicia en todas las áreas del mundo jurídico que se aplica en dos direcciones, en dos momentos históricos fundamentales. En los procesos donde se busca dar por terminado un conflicto armado y en los procesos en donde se hace el tránsito de una dictadura
militar hacia una normalización institucional. En esos dos eventos se habla de un proceso especial jurídico de justicia transicional que por supuesto afecta todas las áreas del derecho, la administración estatal y todos los factores que se integran frente a la administración de justicia. El problema de la pena es un problema muy complejo en el derecho y estamos muy acostumbrados a una cuestión que se llama el carácter retributivo de la pena. Entonces, desde escuelas muy antiguas, de los clásicos del derecho y otros expertos en el análisis, el problema de la pena es un problema emocional y es también un problema de sentimientos. Entonces tenemos muy acendrado el tema de mal por mal y de alguna manera la proporcionalidad de la pena tiene que ver con este tema. Pero digamos que el problema no es tanto de cantidad, el problema es la posibilidad de reconciliarnos, de una nueva mentalidad, de una justicia restaurativa, de que los derechos, que sepamos la verdad para que no se repita. Aquí vale más la no repetición y la garantía de restablecer los derechos, de una justicia restaurativa, de un nunca más, después de 50, 60 años de conflicto, con más de 250.000 muertos, con más de 60.000 desaparecidos, con más de 4 millones de desplazados por la violencia. Entonces ahí el derecho penal, la sanción y el carácter retributivo de la pena se minimiza hacia la potencialización de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, la memoria histórica. Entonces, por eso es que la cantidad de la pena se reduce considerablemente. Pues va a haber un cambio muy fuerte. Primero tenemos que hacer un cambio de cultura y un cambio de percepción de la problemática. No se pueden desconocer las causas de los conflictos y ese elemento es muy importante en este sentido. Para llegar al proceso de negociación y la firma de los acuerdos que recientemente se han suscitado entre el gobierno y los negociadores de las FARC con la veeduría internacional y la mediación de algunos países amigos, como se ha llamado, viene un proceso complejo para la sociedad colombiana, un proceso de renovación y de impacto en todas las áreas. Esto que se ha llamado el posconflicto implica un cambio de mentalidad, de cultura, pero fundamentalmente un paso hacia lo que podría llamarse una nueva concepción de la responsabilidad de quienes han incurrido en estas conductas tan graves, que antes se llamaban conductas bárbaras, atroces, inhumanas, y que ahora en el contexto internacional se conocen como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de genocidio, y los delitos que están especificados a través del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Pero yo considero que va a haber un cambio y tenemos que ser muy receptivos, muy abiertos al cambio. Habrá una educación para el posconflicto. Pues sinceramente no sería justa, es decir, una pena de 8 años no sería justa, es decir, para todo el dolor que causó el conflicto en general, para todo el dolor que causó esa propia guerra y cada uno de los individuos que participó, sea de un bando u otro. Pero también hay que tener en cuenta que, digamos, muchos de los sectores, los contradictores que atacan tanto el proceso de paz, son sectores que ciertamente, pues no quiero decir nombres ni nada, pero son sectores que ciertamente atacan al proceso de paz, pero por otro lado dieron muchas amnistías a otros grupos armados en otro contexto ideológico, que más o menos la misma pena por la ley de justicia y paz. Y vemos que ahora hay paramilitares que los paramilitares tampoco, es decir, aquí no hay, en esta guerra no hay ni buenos ni malos. Aquí solo hay guerra, es decir, solo hay beligerantes en el conflicto. Entonces digamos que esos sectores, por un lado, atacan al proceso de paz y atacan sobre la impunidad y atacan sobre todas esas cosas, pero por otro lado, cuando se negociara la paz con los paramilitares, la desmovilización con las autodefensas, tampoco, digamos, no hubo esa crítica. Se les dieron 8 años a personas que tenían miles de muertos encima, y gente que nada tenía que ver con el conflicto. Hablamos de campesinos, es decir, un campesino que lleva toda su vida trabajando la tierra, que lleva toda su vida tratando de levantar una familia, porque es que un campesino no tiene la vida fácil. ¿Qué tiene que ver con un conflicto
que se basa, es decir, en una cuestión ya política más profunda, que en una cuestión, es decir, que el propio campesino sienta que le afecta en sí mismo. Entonces digamos que por un lado los sectores que atacan al proceso de paz, me parece en lo personal un tanto hipócrita que critiquen las penas que se les van a imponer a los guerrilleros, pero por otro lado sí no han dicho nada sobre las liberaciones recientes de ciertos paramilitares, y no cualquier paramilitar, o sea, hablamos de cabezas principales de paramilitares que organizaron sistemáticamente matanzas. Entonces digamos, ambas cosas a mi parecer no fueron justas, ni que a un paramilitar se le pongan 8 años, 10 años, o que a un guerrillero se le pongan 8 o 10 años, pero hay que tener, es decir, en este contexto específico, el de la paz para Colombia, hay que tener en cuenta que es que los procesos de paz no son fáciles, y uno no puede, yo siendo el Estado colombiano, yo no puedo imponer unas condiciones tan rígidas a un grupo que se sabe que no está derrotado, diga lo que digan los medios, digan lo que diga el ejército. Entonces, de pronto, es decir, si hubiera logrado otro tipo de acuerdo, si uno supiera, o si el Estado supiera, o si todos supiéramos, y fuera un hecho real, que la guerrilla estuviera totalmente derrotada, pero es algo que es totalmente incierto, es decir, no sé, es una mentira muy grande decir que la guerrilla está derrotada, que porque el gobierno de no sé quién los atacó de tal manera, no. La guerrilla se sustenta principalmente en un problema social que ha tenido Colombia durante toda su existencia, diría yo. Y si, es decir, y si se eliminara ese problema social, si los esfuerzos del Estado no fueran en destinar tantos recursos a la defensa nacional para la guerra, sino para eliminar ese problema social, la guerra se hubiera acabado hace muchos años, porque y ni siquiera con tantas negociaciones ni con tanta cosa, incluso hubiera tardado menos el proceso de paz, o por lo menos, es decir, todavía estamos en pleno proceso de paz, por lo menos este acuerdo, el de la justicia y todo eso, y hubiera sido más entendible entre las partes, porque digamos ya no se ataca directamente digamos, a la superficie del problema, sino se ataca a su raíz. Pero digamos lo que han hecho todos los gobiernos últimamente es atacar a la superficie del problema, pero sin atacar la raíz. Entonces, digamos, es decir, esa impunidad, porque digamos tampoco es una impunidad que sea dejarlos libres y ya, y felices y contentos de la vida, tampoco. Pero los procesos de paz, cuando el enemigo no está totalmente derrotado y todavía tiene con qué luchar, son difíciles, son complejos y siempre hay que ceder. Es decir, siempre una de las partes o ambas partes tienen que ceder, y esos son casos que se han repetido en la historia, es decir, tratar de negar o de hablar de impunidad en el proceso de paz, es decir, hablar de impunidad en el proceso de paz es negar la propia historia de las negociaciones que se han llevado en todas las guerras, en todos los conflictos armados. A ver, yo creo que el 23 de septiembre tiene que pasar a la historia de Colombia como uno de los acontecimientos más importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Y creo que tiene dos significados importantes. Por un lado, el valor simbólico, y por el otro lado, el cambio que se puede generar a partir de ese mismo simbolismo que hay en el estrechón de manos entre el representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el presidente de la República. Por primera vez en mucho tiempo, en 60 años, encontramos por fin una voluntad política que desea acabar con la guerra, acabar con ese escenario de violencia que hemos vivido durante más de 60 años. Creo que lo único parecido que tuvimos fue la dejación de armas por parte de del M-19. Nuestras ciudades fueron configuradas por los hijos y por los nietos de los primeros desplazados de la violencia bipartidista en Colombia. De alguna manera, esas ciudades que crecieron de manera desaforada son el fruto del desplazamiento. En general, todos somos productos de esa violencia que hemos vivido durante más de 60 años, y a pesar de que el M-19 dejó las armas en un momento determinado de la historia, creo que la violencia siguió gestándose en los campos colombianos, y ahora tenemos la oportunidad otra vez de abrir un campo de esperanza, y me parece que eso es muy importante para todos los colombianos. Yo creo que si los niños ven las escenas de estos hombres vestidos de blanco estrezándose las manos, van a comprender que la posibilidad existe en la medida en que yo puedo entender la diferencia
pero puedo también entender que el otro existe y que el otro es igual a mí en la humanidad y que podemos generar y crear un país entre todos. Internacionalmente esto es muy importante porque creo que son de los últimos países que tenemos una guerra tan antigua y tenemos que cambiar la manera de pensar. Lo que viene ahora tal vez es mucho más difícil que la misma guerra, porque entramos en un trabajo que tiene que ser sobre la conciencia de nosotros mismos. Hemos polarizado y los medios de comunicación se han encargado de que esa polarización sea aún más fuerte entre los que de alguna manera deseaban la guerra y los que deseaban la paz, y creo que lo que tenemos que trabajar es todos muy unidos en la manera de configurar un país. Nos hemos comido el cuento de que tenemos un enemigo y ya no podemos seguir pensando que tenemos un enemigo, sino que hay un otro que es diferente y que tenemos que aceptar. Nosotros tenemos que reconocernos en los ojos del otro y estrechar también la mano del otro. No fue fácil para el presidente Juan Manuel Santos apretar la mano, como tampoco lo creo que lo haya sido para el jefe de las FARC, pero era necesario que ese gesto se diera, porque el cambio en las conciencias tiene que ser ahora. Y yo pienso que estamos a puertas de por lo menos trabajar nosotros por un país mejor y que los niños entiendan que podemos configurar un escenario de paz cuando nos reconocemos con el otro y empezamos de alguna manera a sonreír también con el otro. Tenemos que aprender de esa manera, tenemos que traer como a nuestros muertos, traer a nuestras víctimas, porque creo que ellas, en los relatos con los que hemos trabajado y que el Centro de Memoria Histórica también ha recapitulado, tenemos unas muestras de cómo el perdón es posible. Y yo creo que esa es una invitación a perdonar y es una invitación a recomponer el tejido social que hemos desconfigurado. Yo creo que tiene varios matices. El primero es el reconocimiento de que los actos que se efectuaron sobre la comunidad se hicieron. Es decir, todos los actores del conflicto armado tienen que reconocer la incidencia del daño causado en nuestra sociedad. Y de ahí empezar una reparación. Es decir, lo que piden las víctimas es el reconocimiento efectivo de que se hizo y de que hay un entendimiento de que, voy a hablar en términos muy coloquiales, de que lo que se hizo estuvo mal. Estemos en un plano ético y tenemos que reconocer que eso no estaba bien. Eso por un lado. Pero lo que me parece más importante es que en ese movimiento que hay entre los actores del conflicto, que pensamos que siempre nosotros nos salimos de los actores, también debe haber un reconocimiento en que tal vez nuestro silencio o nuestra apatía o nuestra polarización también influyó en el proceso violento colombiano. Es decir, todos somos víctimas de la violencia colombiana, pero también tenemos la posibilidad de producir una nueva sociedad. Pero tenemos que entender que teníamos responsabilidades y de pronto responsabilidades que no fuimos capaces de asumir en los momentos determinados. Por eso el carácter simbólico del 23 de septiembre del 2015. Tiene que enseñarnos algo, y es a reconocer en nosotros mismos nuestras propias debilidades y nuestras propias potencialidades para construir un país. Bueno, pues ¿qué espero? Es decir, no espero que se materialice la utopía de la paz y de que, bueno, se va a firmar y todos vamos a bailar juntos y todo eso, no. Lo que yo espero es, por lo menos, que haya una mayor participación política, porque ya, es decir, se presionan a ciertos sectores de la política para que entren miembros de los altos mandos de la guerrilla, que son personas de izquierda, unas personas con una estructura ideológica, bueno, no sé, a mi parecer, no tienen es decir, dentro de su estructura ideológica no son tan firmes, pero aún así, digamos, no está esa, ¿cómo se dice? Esa suavidad respecto a los otros sectores. Va a haber más
más confrontación política y a fin de cuentas ese es el ejercicio de la democracia.